Por favor, abran su Biblia en Romanos. Creo que no hemos salido de Romanos en los últimos meses de prédica, ¿verdad? Nos hemos quedado en Romanos. Entonces vamos a poner en Romanos, a buscar el capítulo 8, verso 24. Capítulo 8, versículo 24. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Perfecto. Dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Qué bella lectura, ¿eh? Bueno, miren, mucho hemos estado escuchando, inclusive en estos días y de ayer para acá, acerca de lo que es la oración. La verdad que yo no quiero ni siquiera hacerle un estudio, y más que una prédica esta noche, lo que quisiera es que conversáramos. Verdad que es un poquito fuera, pero por ahí me quiero ir. Quiero que conversemos un poco, o predicar a modo de conversación sobre ese tema que es la oración, y ver algunos aspectos que nos van a decir por qué es importante llevar una vida de oración en todo nuestro trayecto. No es una oración esporádica, sino una vida de oración. Para ello, yo creo que lo que manda sería definir oraciones. Una oración, si nosotros nos pusiéramos a buscar algún diccionario bíblico, etc., nos diría una serie de cosas, de términos. Y aún más, si nosotros buscamos las raíces etimológicas de la palabra oración, pues también nos vamos a ir bastante atrás. Yo creo que no nos debemos complicar y podemos concluir diciendo que orar es conversar con Dios, solamente. No hay que irse tan arriba. Pero esto de conversar con Dios trae una coletilla, es como si tuviera un apellido, y esto lo cualifican y definen aún más el verdadero significado de lo que es oración y su esencia. Pudiéramos ver que como primera implicación, cuando nosotros decimos que oramos a Dios, es porque se supone que tenemos una relación con la persona a quien nosotros le oramos. Eso es lo primero, ¿cierto? O sea, significa que le oramos es porque Él nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Por lo cual se supone que nosotros no somos extraños, ya que existe ese vínculo. Y en realidad, cuando existe ese vínculo con el Señor, es un vínculo filial, o sea, es familiar. Porque el creyente llega a ser, una vez que ha creído, hijo adoptivo, o sea, hijo por adopción de Dios, y Dios queda como su padre. Eso es lo que llamamos un vínculo filial. Pero con mucha razón decía Jesús en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, decía: yo soy el buen pastor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El Señor dice que conocía a sus ovejas y que sus ovejas lo conocían a Él. Estamos leyendo Romanos 8, 24, pero si me voy al 15 le dice: pues no habéis recibido vosotros el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El creyente, una vez que se convierte, el pecador, una vez que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida y se convierte, entonces recibe el Espíritu Santo, con el cual es sellado para el día aquel. Pero ese Espíritu Santo, como vemos aquí, dice que le da que el conocimiento en su espíritu de que es un hijo adoptado de Dios Padre. Eso es. Inclusive lo motiva, lo mueve a que clame a Dios como Abba, Padre, como un padre.
ciertamente, wow, es algo grandioso. Es algo grandioso. Pero al mismo tiempo es penoso saber que si no hemos recibido el Espíritu Santo, entonces no podemos clamar a Dios como Padre, porque el Espíritu Santo es el que nos indica que somos hijos adoptivos. Y si es así, con razón dice Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. En este caso, de los que han sido justificados mediante la sangre de Jesucristo. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Claro que sí. Pero aquellos que no son justificados por la sangre del Hijo, ¿dónde caen sus oraciones? ¿Quién las escucha? Esto es lo que nos dice, y ahí es donde yo quiero que veamos qué condición tan especial y qué privilegio tan grande tenemos nosotros al pensar que Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, escucha tu plegaria, la tuya y la mía. Y ahí vemos y nos damos cuenta que es un privilegio que solamente los cristianos pueden obtener y los impíos no están contemplados dentro del mismo. Las oraciones de los pecadores, de los inconversos, impenitentes, pues sencillamente Dios no las reconoce como tal. Vimos también que el Espíritu Santo nos mueve a clamarle, Abba, Padre. Además, como leímos al inicio, la parte en que dice que el Espíritu Santo intercede en nuestra oración de una forma muy peculiar y única. Dice, con gemidos indecibles, lo cual imagínense un gemido y que no se dice dónde queda. No sabemos. Sin embargo, el Espíritu Santo que está en el creyente sí lo sabe y con gemidos indecibles intercede por nosotros, por la razón de que leímos, porque no sabemos cómo hemos de pedir, cómo conviene que le pidamos a Dios. Casi siempre somos motivados por necesidades que tienen que ver con nuestra carne o con nuestras apetencias, de forma única que solamente el Espíritu Santo nos guía a que nosotros hagamos la oración correcta, porque el Espíritu Santo la va a hacer de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Hay que dejarse guiar un poco más. Pero ¿qué vemos ahí inmediatamente? Que es tal la necesidad que tenemos de orar, que Dios mismo nos la enseña por medio del Espíritu, nos motiva a que lo hagamos. Hay una necesidad. El cristiano que no ora, no, mejor me quedo ahí, porque yo no lo entiendo. El hijo que no se comunica con un padre, que no habla, que no lo ve, que no lo escucha, puede decir que tiene padre. Y eso es carnalmente hablando. Hay una mayor necesidad de recurrir a ese Padre que tenemos espiritual. Y si no lo hacemos, ¿en quién confiamos? ¿En Él o en nuestras propias fuerzas? Confiamos en nosotros entonces. El Señor no nos pone la oración como una opción. Si a usted le parece bien, creyente, usted debe orar o usted puede orar, sino que nos ordena orar. Y la manera en que nos ordena orar, tantas veces en la palabra, wow, la analizamos y dice que oremos en todo momento, incesantemente, sin parar, con fe. Y si lo analizas, uniendo todas esas veces que dice la forma en que debemos orar, es a cada rato. Es una disposición continua de nosotros estar en oración y que todo pensamiento nuestro y toda acción nuestra antes de llevarse a cabo sea puesta en oración delante de Dios para que sea Él que indique cómo debemos proceder. Deberíamos entonces, nada más que por el solo hecho de la obediencia y la sumisión a Dios, de obedecer lo que nos ordena en cuanto a la oración. Pero aún más, si Dios es quien nos motiva a que lo hagamos correctamente por medio de su Espíritu Santo, pues sencillamente
no nos detengamos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él sí sabe. Muchas personas en el mundo, y cuando digo son muchas, no estoy hablando de creyentes, muchas personas en el mundo recurren a la oración tratando de obtener el favor de Dios. Eso es así. Ellos piden por sí mismos, piden por su bienestar, piden por su salud, piden por lo suyo, por prosperidad, por bendiciones, por muchas cosas diferentes. Pero solo vamos a obtener respuesta, ellos o nosotros. Primero, si conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. Y segundo, si se cumple una condición muy especial, y esta es la que aparece en 1 de Juan 5:14, que dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, como también leímos ahorita, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El que tú pidas no tiene que ver ni la forma, ni el tiempo, ni la posición, ni cómo lo digas, no importa. El que tú pidas para que eso se realice, tiene la condición primero de que tú seas hijo, Él sea tu padre. Y segundo, que eso esté incluido dentro de los planes de Dios para contigo. Y Él sí sabe lo que nos conviene. Y muchas veces pedimos, y como dice la palabra, pedimos mal. Y por un lado le decimos: Señor, te pido que me ayudes a conseguir ese auto. Y por otro lado quizá el Espíritu Santo le está diciendo al Padre: se va a matar en él, no hay carro. No sé. Él sabe cómo pedir. Él pide en base a la voluntad del Señor, en la manera correcta, dependiendo de lo que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Pero nosotros no. Nosotros pedimos por carestía al principio. Luego, cuando uno sigue en la oración, esas cosas se van quedando bien alejadas. ¿Se han dado cuenta? Ya a uno no le interesa. Uno pide por la conversión de la familia, uno pide por crecimiento, uno pide por los hermanos, uno pide, hasta por las personas que nos hacen algo desagradable. Aún por esas personas pedimos, y uno lo hace hasta con sinceridad y con humildad. John le dijo, esta mañana lo dije y lo vuelvo a repetir hoy: no creo que haya poder en la oración intrínsecamente. No creo que esa oración es... No. Poderoso es el Dios nuestro que escucha la oración del justo. Ahí hay poder. Porque si hubiera poder en la oración, entonces, ¿cómo es la cosa? Poder hay en el que oye tu oración y la ejecuta. Ese. Porque si no, entonces habrían formatos o formas de hacer la oración que pudiéramos torcerle el brazo a Dios para que la tenga que cumplir. Y eso no es posible. Nadie le tuerce el brazo a Dios. Nadie. Por muy elaborada que esté una oración, no logra ese fin. Nuestra oración, como les dije ahorita, será contestada favorablemente si y solo si forma parte del plan de Dios. Luego de eso, nada. Dios las va a contestar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo al amor que Él tiene hacia nosotros, de acuerdo a su santidad y a muchísimos aspectos más que tienen que ver con Él y solo con Él. Y nosotros vemos que la oración podrá cambiar quizás las circunstancias a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Podrán haber cambios en nuestra salud porque se oró por ella, ¿verdad? Nuestra realidad. Pero a veces no analizamos el mayor de los cambios. Y yo quiero que pongamos mucha atención, porque el mayor y el más glorioso de todos los cambios es el que se opera en aquel que ora. No en sus circunstancias. De verdad no. Ese es el verdadero milagro de la oración. Que a través de la oración cambia el corazón del hombre. El corazón del creyente se va transformando hasta llegar a ser conforme a Dios. No el hombre, el corazón del hombre. Y ese corazón en un momento dado tiene el carácter de Cristo Jesús según va sufriendo esa transformación y llega a reflejarle. O sea, es algo interno que se va a reflejar en lo externo. Y a esa, aunque
a veces lo desconocemos, no nos damos cuenta, es la meta del Padre para todos nosotros, para todos los creyentes, que lleguemos a la estatura de Cristo, que lleguemos a que se conforme el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y miren, una de las mejores o la mejor manera en que eso puede ocurrir, no es como algunos dicen, estudiando la palabra, es orando, es orando. Si tú oras con ese corazón entregado a Dios, la motivación de estudiar la palabra te llega inmediatamente, y de cumplirla, y no cumplirla por el deber, sino porque tú amas y te gozas en obedecer a Dios, también te va a llegar a la vez. Se va a volver la oración en tu vida algo que te va a cambiar, que te va a transformar, que te va a convertir. Como le dije, la mayor importancia no radica en lo que decimos, ni la forma en que lo decimos, ni lo que pedimos, ni tan siquiera en lo que obtenemos, sino lo que la oración cambia dentro de nuestro ser, de cada uno de nosotros. Y ciertamente el orar, como Dios desea que lo hagamos, le agrada al Padre, nos transforma, causa en nosotros un verdadero cambio en aquel que practica la oración. Un cambio que, como le dije, de adentro hacia afuera. Y miren muchas de las cosas que ocurren. Lo primero que nos hace siervos humildes y dependientes de su Señor. Repito, siervos humildes y dependientes. Nosotros creamos una dependencia de Dios en la cual terminamos diciendo, como dice Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, todo lo que yo hago, lo hago porque ya yo me entregué tanto a Él, ya yo lo imito tanto, ya su carácter está tan en mí, que Él es el que gobierna mi vida, es Él en mi vida, yo no soy. Yo me voy apocando y haciendo chiquito para que Él crezca. Siervos humildes y dependientes, ya que por medio de ella y tomando en cuenta de que se nos manda a orar sin cesar, los creyentes vamos conformando un vínculo cada vez más fuerte, más íntimo, una relación mucho más especial con Dios. Relación en la cual reconocemos la grandeza de Dios, la cual nos ayuda a ver la real perspectiva de nuestra pequeñez. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán chiquiticos somos. Y pretendemos como que somos algo, cuando no somos nada. El nosotros ver y reconocer la grandeza de Dios nos va a asegurar que cada quien va a ver su justo lugar en cuanto a tamaño, potencia y funciones. En otras palabras, al orar, dejamos de sobredimensionarnos a nosotros mismos frente a Dios. Mientras más grande es Dios, más chiquitos nos hacemos. Mientras más autoestima tengamos de nosotros mismos, más chiquito es Dios en nuestras vidas. Además, al orar de las cosas que cambia y nos convierte el Señor, es que al sumergirnos en la dimensión de la oración descubrimos su gloria, su majestad, su misericordia. Y aquilatamos debidamente eso, su gran misericordia. Y nosotros nos damos cuenta cuán inmerecidamente y tantas veces hemos sido favorecidos por su misericordia. Y eso nos hace sentirnos de una forma muy especial, muy agradecidos. Y se cumple otra: orar sin cesar, dando siempre gracias a Dios por todas las cosas. Pues claro, desde que empiezo a orar y me doy cuenta de estas realidades, la acción de gracia surge como algo espontáneo. Diría obligatorio, en el sentido de que no puedo seguir adelante sin decir: Señor, reconozco ahora tengo claridad para yo ver cuánta misericordia tú has tenido conmigo y con los míos, empezando por esa salvación. Orando nos hacemos humildes, agradecidos y suplicantes, pero cada vez, como les dije ahorita, somos más y más dependientes. Y dependiente significa nada, que es sencillamente que no haremos nada por nuestra cuenta, sino que buscaremos a Dios en cada paso que nosotros vamos dando. Que cada idea y pensamiento es sometido a Dios para el visto bueno de Él. Significa que nosotros entregamos nuestra libertad y nuestra independencia a Dios para que sea Él quien controle
toda nuestra vida, según su voluntad. Y es aquí donde muere el orgullo. El orgullo muere en la oración. Ahí es donde realmente muere el orgullo. Cuando dejamos de ser nosotros y dejamos que Él sea en nosotros. Y algo más, de esta manera es como nosotros crecemos y vamos conformando la mente de Cristo en cada uno. Esto hace que nuestras oraciones cambien radicalmente. Ya no estamos pidiendo egoístamente, ya no estamos pidiendo para nuestro deleite. Aprendemos a hacerlo por medio del Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios y con el Espíritu de Cristo. Entonces, para que nuestras oraciones, como habíamos dicho, sean eficaces, tienen que estar primero en el vínculo filial de que nosotros somos hijos y Él es Padre. Y segundo, de acuerdo a la voluntad de Dios, que se ajusten al plan de Dios, al cual es necesario conocer desde antes. Para nosotros no salirnos de orar dentro del plan de Dios, tenemos que estudiar la palabra y saber cuál es la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Pero se puede. Por medio de este cambio, el que le estoy diciendo, pues también viene el crecimiento. El crecimiento espiritual viene por medio de la oración. Dice la palabra que Dios se goza y que se deleita en la oración del recto, del justo. Proverbios 15:8. Mas la oración de los rectos es su gozo. Pero solamente Dios puede agradarse en la oración nuestra si esa oración es constante, si es sincera, si es humilde, si es llena de agradecimiento y adoración a Dios, si no es egoísta, si no es espléndida en peticiones por los hermanos y los demás, por el prójimo. Esa es una oración que deleita a Dios. Pero Dios no se alimenta de mis oraciones. Dios no las necesita. Creemos que le hacemos un favor a Dios cuando le oramos a Dios. No es cierto, hermano. No. Quien necesita orar soy yo. Y yo soy también el que se nutre por medio de esas oraciones. Me alimento y crezco. No Dios. Y por esas causas es que Dios lo ha puesto, ese privilegio tan grande en manos nuestras, el de poder orar, como un deber, como una ordenanza, y no algo que si tú quieres. La oración es tan importante que si el cristiano no ora, le van a pasar muchas cosas. Pero le voy a decir qué no le va a pasar al cristiano cuando ora. Y es bíblico. Mire, el cristiano que ora puede ser tentado, pero no cae en tentación, porque es sustentado por Dios. El cristiano que ora no termina en depresión, sino que tiene la esperanza viva. El que ora no alberga odio ni rencor, sino que está lleno de amor. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, está con él. El que ora no da lugar al diablo, porque todo su ser lo ocupa Dios y le guarda. El que ora no se desespera ni se impacienta, sino que espera en Dios y confía plenamente. El que ora no tiene temor, sino que su seguridad es el Dios Altísimo y su perfecto amor que echa fuera todo temor. El que ora no se envanece, sino que sabe darle la honra y la gloria, toda ella, a Dios. El que honra no es rencoroso, porque sabe perdonar, porque él a su vez ha sido perdonado por Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven cuántas cosas nos libra la oración? Cuando estamos orando, estamos cuidados de muchas cosas. Y todos estos cambios que se operan en el creyente solamente ocurren cuando llevamos verdaderamente una vida en oración. Además, como ya les dije al inicio, la oración tiene un aspecto muy peculiar, y ese va a ser el de las pérdidas. Y estamos en una sociedad que cada vez que oímos pérdidas no nos agrada la palabra, ¿verdad que no? Principalmente aquellos que saben que pérdida es algo que no obtenemos o algo que teníamos que dejamos de tenerlo. Y entendemos que en economía hay ganancia y pérdidas, ¿cierto? Y quisiéramos tener siempre ganancia y nada de pérdidas.
Bueno, para ganar hay que perder en las cosas de Dios. Las reglas de Él no son las reglas del mundo. Y eso de las pérdidas, bueno, pues se refiere a lo que perdemos en la oración. Lo primero es que orando nosotros en humildad, aprendemos a perder el orgullo. Primera pérdida. ¿Cierto? Cuando oramos entregando nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, es porque anteriormente hemos aprendido también a perder nuestra voluntad frente a la suya. Perdemos esa voluntad. Y decimos como decía Jesucristo orando en el Getsemaní: mas no se haga mi voluntad, sino más bien la tuya, Señor. Ese es el espíritu de Cristo en la oración también. Mientras más oramos los creyentes, pues más dejamos atrás la prepotencia y dejamos de pensar que yo puedo y que si me lo propongo lo lograré, porque yo y yo, ese yo queda. Ese yo que ocupaba un primer lugar se va cayendo, se va perdiendo. Son de las cosas que perdemos con la oración. Al poner a Dios en su justo lugar, también encontramos el justo lugar donde nosotros debemos estar. Cuando oro, compruebo que la soberanía de Dios es grande sobre todas las cosas y que Él es mi Señor, soberano. Por lo cual, una de las cosas que yo pierdo porque se la entrego a Dios es mi propia libertad y le sirvo. A libertad fuisteis llamados en Cristo Jesús. Sí, Señor, hemos sido llamados. Libertad del pecado, porque antes servíamos al pecado y éramos esclavos del pecado. Mas ahora pasamos a ser siervos de Cristo. Y siervos es esclavo sin libertad alguna. Esa es la realidad. Eso es. Yo le entrego mi libertad, pero se lo hago, yo lo hago. Cuando me doy cuenta de quién es Él realmente. Y más aún, le sirvo. Mientras más aprendo a depender de Dios por medio de la oración, más rápido pierdo lo que podría llamarse mi autosuficiencia. Eso es dependencia también. Y al orar y profundizar en su misericordia, pierdo todo lo que era rencor y vanidad y empiezo a perdonar. Empiezo a ser diferente. Oramos y orando es que aprendemos a perder la envidia, el egoísmo, la maledicencia. Hermano Pepe, todas esas cosas sí se aprenden orando. ¿Ven lo importante? Pero nos enfocamos en pretender que la oración sea para nosotros obtener una ganancia. Y de verdad es más importante lo que perdemos que lo que ganamos. Es más importante. Pero aprendemos también a valorizar las cosas espirituales en la oración. Y lo que antes teníamos como ganancia en el mundo, aprendemos a tenerlas como pérdida delante de Dios. Y le damos valor. Y dirá alguno, entonces, hermano Pepe, si la oración es tan importante, ¿por qué hay tantos cristianos que no oran? Hay tantos que no sienten deseo de hacerlo. Bueno, yo pienso que pueden haber muchas razones. Pero ninguna de esas razones que yo pienso está especificada en la Biblia. Lo que me va a dejar sencillamente son simples observaciones de hombre que aún así deseo enumerar algunas a ustedes, algunas causas probables de cuáles pudieran ser estas. 7 rápidamente así, pues una. Pues hay personas que no oran y no desean hacerlo porque ignoran las Escrituras. Donde tantas veces nos mandan a orar, pues solamente tú puedes no hacerlo si le estás ignorando. Número 2, por ser superficiales y seguir un evangelio light, un evangelio muy acomodado a nosotros, hecho como un sastre a la medida de cada quien. Tercero, por la falta de entrega y compromiso, y eso sí es importante. Y el Señor dijo que aquel que quiera ser discípulo de Él tenía que hacer algo. ¿Qué debía hacer? Tenía que dejarlo todo. Tenía que renunciar a todo. Tenía que tomar su cruz, negarse a sí mismo cada día, es un ejercicio diario, y seguirle. O sea que no es una cosa fácil. En el 4 dice,
por no ser más que un cristiano nominal. Sí, aquellos que dicen ser cristianos, pues claro, no oran. Es como una cizaña que cree que es un trigo. Es cizaña, aunque parezca ser trigo. El quinto, por haber olvidado el primer amor. Cuán diferente éramos al principio algunos, ¿verdad? Cuando el Señor se presentó a nuestras vidas, cuando tuvimos ese primer encuentro. ¡Cuánto entusiasmo! Ese era el primer amor. Pero muchas veces eso se pierde a causa de los afanes de la vida y de las desilusiones. El sexto dice, por la falta de pasión por las cosas de nuestro Salvador y de nuestro Padre Dios. Claro, hay que ser vehemente con Dios, de verdad se los digo. No es una cuestión de si yo quiero. No. Es algo que debes hacerlo tuyo. Esa entrega que tú haces a Dios, tienes que hacerla de tal forma, con ese compromiso, que no la vas a hacer como de mala gana, sino con todo. ¿Cómo se adora a Dios? ¿O cómo podemos decir que es nuestra entrega para los mandamientos del Señor? ¿Cómo le amamos? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu pasión. Se ama a Dios. Es la manera, no hay otra. No la hay. Y lo último, el séptimo, dice, por religiosidad, porque no conocen realmente al Dios de la Biblia, ni tampoco le sirven. Ciertamente, si el cristiano deja de orar por las causas que sean, estas o otras, no lo sé, esto va a traer consecuencias en su vida que se van a reflejar inmediatamente en su relación con Dios. Inmediatamente va a perder mucho y se va a exponer a mucho más todavía. A mucho más todavía. Perder esa conexión con Dios, es horrible. Concluyo con lo siguiente. Yo creo en la oración, en que Dios nos escucha por medio de ella y nosotros escuchamos a Dios en nuestra oración. Reconozco que Dios actúa conforme a sus propósitos. Y si nuestras peticiones están dentro de los propósitos y la voluntad de Dios, veremos milagros, conversiones, sanaciones, hechos grandiosos. Pero más que nada entiendo que a partir de cada oración, Dios nos transforma cada día. Nos enseña a confiar y nos enseña a esperar en Él. Por la oración, por medio de ella, Dios nos pule. Nos quita todo lo que debemos dejar en el mundo y nos da lo necesario para prepararnos para el mundo venidero. En la oración vemos la bienhechora mano de Dios actuando a favor de sus hijos. A cada rato aquí vemos milagros. A cada rato. Y yo les digo que es una gracia enorme cuando nosotros reconocemos que el Dios Altísimo escucha nuestra oración, contesta nuestro clamor, dignándose a obrar en nuestro favor. Es un sentimiento que es indecible describirlo. No se puede describir porque hay tal emoción y júbilo en ello que sencillamente uno a veces se lo guarda. Pero yo les digo la verdad, no debemos ser egoístas y debemos transmitirlo cuando estas cosas ocurren. Debemos mostrarnos agradecidos y decirlo a otros. Yo estaba ahorita con mi esposa en casa y le dije, oye, preparando hacer los últimos puntos, le decía, el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y nosotros hemos sido mal agradecidos, muy mal agradecidos. Y en mi oficina arriba hay unos folders, muchos folders. Y tomé algunos de ellos y me reí un poco. Aquí hay un reporte de patología quirúrgica, sí, esos son biopsias. Fragmento de adenoma túbulo velloso con focos aislados de displasia epitelial de alto grado. Cuando aquí una doctora nuestra, especialista en cáncer, vio eso. ¡Ay! Es muy malo. Sí, muy malo. Así mismo. Y empezamos a orar sencillamente. Y no vayas donde cualquier médico. Ve donde fulano, porque además de eso apareció que había un divertículo que no podía ser operado, porque iba a sangrar mucho.
muy mal. Fuimos donde el médico que se nos recomendó y allí se hizo una colonoscopía completa, listo para entrar, así a cortar. Y en lo que acabó eso, viene y sale. Acá hay como 12 cosas. Fulano, aspecto, coloración normal, aspecto, coloración normal, aspecto, coloración normal, como 10 o 12. Y al final dice recomendaciones. Hacer videocolonoscopía en 10 años. Tengo la foto. ¿Ya? Esto fue. El médico Plutarco Restituyo, una eminencia en eso, los que lo conocen, en el centro de gastroenterología. Gertrudis ya no tiene, ni le encontraron el divertículo. El folículo, eso como se llame, tubular, velloso, no sé, parece. Todo eso, nada ya, señores, nada. Que en 10 años volvieran. Gertrudis va al médico porque tiene que ir mi esposa, claro. Y Dios me tiene eso para que yo ore por ella. Y a ustedes también, que sé que todos oran, empezando por el pastor. Los miércoles donde tía Didi. Por eso le dije que esta noche en una prédica, una conversación. Así mismo salta que tiene una, ¿cómo se llama tu condición cardíaca? Un prolaxus en la válvula mitral que viene de que lo tiene su madre, lo tiene su hermana mayor, lo tiene ya que la segunda, porque eso es genético o congénito o como le quieran llamar, y es un asunto que es de por vida y tiene que beber un medicamento de por vida. Eso hace que ella cada tantos meses tenga que ir a un cardiólogo a hacerse una serie de chequeos. Oramos por el corazón de Gertrudis siempre. Pues ocurrió que el año pasado, pues estaba malito el corazón, pero ya hace unos meses va donde el médico le hace el electro y dice, aquí hay un asunto. Dice, ¿qué pasó? Dice, no, que si no es porque yo te conozco y soy tu médico hace 17 años, doctor Álvarez, presidente de la que sé yo qué de cardiología dominicana, o sea, otra eminencia. Yo diría que este examen no es tuyo, pero te lo acabo de hacer yo, número 1, y te conozco y sé el mal que tú tienes en tu corazón. Por lo tanto, vete ahí enfrente inmediatamente y repítelo con otra gente, que te hagan un esfuerzo, una prueba de esfuerzo y tráemelo todo aquí. Pues Gertrudis lo hizo. Y cuando Gertrudis lo llevó, lo único que le dijo fue, todo está bien, y esto lo que parece de una persona 10 años menor que tú. Todo está perfecto, no aparece ni siquiera el prolaxo ese o como se llame, el problema de la válvula desapareció. Una condición que se supone que no debió haber desaparecido. Y ahora estamos orando por un tumor de 5 centímetros que tiene en un riñón y yo estoy esperando milagro. ¿Por qué? No porque yo oro duramente. No, porque el Señor nos está enseñando algo. Y todas estas cosas las está poniendo ¿para qué? Para enseñarnos a orar constantemente. Es mejor orar dando gracias a Dios que orar pidiendo a Dios. Hermanos, no dejemos de hacerlo. Y no dejemos de comunicarle a los demás cuán efectiva ha sido la oración en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahora. Señor Dios del cielo, tú sí conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que trabajes en ellos. Que por medio de la oración, pues, tú vayas quitando y puliendo esas cosas que sabemos que no son de tu agrado, Señor. Quítalas. Y enséñanos aquellas, Padre, que son en las que tú te gozas, aquellas que nos ayudarán en esta vida a llevar a muchos a los pies de Cristo. Enséñanos, Padre, a reflejar a Cristo en nuestro carácter. Enséñanos a crecer por medio de la oración hasta llegar a la estatura de Cristo, Señor. Enséñanos, Padre, a cada día depender más de ti. Pon en nosotros la necesidad, Señor, de la oración. Ayúdanos, Padre, a entender cuán necesario es en nuestras vidas y por qué lo es.
Todas estas cosas te las pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.